Buenos días, hermanos. Buenos días, qué gusto verlos. Qué gozo verlos, hermanos. Y si quisieras apuntar el nombre de la predicación, del sermón del día de hoy, es la voluntad de Dios incomprensible. La voluntad de Dios incomprensible, la cruz. La voluntad de Dios incomprensible, la cruz. Y te voy a pedir que vayamos a Mateo 16, 21 para dar lectura al pasaje bíblico que el día de hoy vamos a predicar. Mateo 16, 21. ¿Ya estás ahí? Mateo 16, 21. Y encontramos aquí una declaración extremadamente solemne, sobria, importante del Señor Jesucristo, como todas ellas. Pero esta declaración, por lo que vemos en el contexto, no fue entendida por los discípulos, no fue entendida por Pedro. Y si un cristiano no entiende esto, no entiende lo que es el cristianismo. Pero para Cristo es sumamente importante, es imperativo decir y hacer lo que va a decir a continuación. Versículo 21, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amén. Muy interesante. Hoy un pasaje sumamente interesante. ¿Alguien ha sufrido en esta iglesia? ¿Alguien de los que están aquí sentados ha sufrido? ¿Ha padecido? ¿Alguien está sufriendo? ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué uno padece como cristiano? Porque la realidad de la vida cristiana, hermanos, es de que vamos a sufrir. Créeme, hermano, que no estoy yo dándole duro y duro con el tema. Es que simple y sencillamente es lo que habla la palabra. Y hoy nos vamos a dar cuenta, hermano, del porqué del padecimiento. Muchos creen que sufrir no está dentro de los planes de Dios, que es un despropósito de Dios, que incluso cuando un cristiano sufre es porque Satanás está atrás de todo eso. Y la verdad, hermano, bíblica es que eso es totalmente falso. La voluntad de Dios incomprensible es la cruz, es el sufrimiento. Y Cristo dijo: es necesario, es imperativo, es mi obligación morir y padecer en mano de la religión judía. Pero eso nos va a enseñar, hermanos, muchas realidades, unas realidades absolutas, para que nosotros podamos entender algo que en su momento Pedro y los discípulos no entendieron. Que ser cristiano es garantía de sufrimiento. Para el Señor no solo era importante que supieran la verdad y la verdadera identidad de Él. Por eso el Señor Jesucristo les preguntó: ¿quién soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro contestó, ¿qué le contestó? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para el Señor era sumamente importante que supieran quién era Él. Pero ahora para el Señor era sumamente importante que supieran ellos ¿para qué? ¿Para qué soy el Cristo? ¿Para qué soy el Mesías? Eso es sumamente importante. Se tenía que ver esa realidad, ese misterio. Entonces, hermanos, es por eso que hoy veremos tres realidades que nos hacen comprender principalmente cuál fue el propósito de Jesús en la tierra y el propósito de la iglesia. Te lo vuelvo a leer.
Veremos hoy tres realidades que nos hacen comprender principalmente cuál fue el propósito de Jesús en la tierra y de su iglesia. El primero es, el principal propósito de Jesús es la cruz. El segundo es la incomprensión humana, sufrir. Y el tercero, la reprensión de Jesús, que yo lo titulo, piensa como Dios. Tienes que sufrir. Tienes que sufrir. El primer título que te decía, el principal propósito de Jesús, la cruz. Ese es su propósito principal en la tierra. Veamos el texto, versículo 21. Pon tus ojos ahí, por favor. Desde entonces, fíjate la expresión, observa esa expresión. El Señor Jesucristo empezó algo nuevo. Incluso Mateo tiene delicadeza, tiene el tacto, tiene el discernimiento para decir algo está pasando aquí nuevo. Porque aquí desde entonces comenzó a Jesús, no es algo que está diciendo Jesucristo, sino es algo que está narrando Mateo, el evangelista. Ve eso. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este es el inicio de un periodo. Es el inicio que dice Mateo, donde el Señor Jesucristo decide dejar de hablarle a la gente en lo general para ahora concentrarse con sus discípulos. A partir de este versículo, hermano, el Señor Jesucristo se va a enfocar a hablar con los 12, a ministrar a los 12, porque Él está anunciando que en pocos días es necesario que muera. Cuando Él ve esa necesidad, decide alejarse de la gente y ahora hablar específicamente a sus discípulos y eventualmente hablarle a un grupo de personas. Si tú vas a Mateo 4:17, si me acompañas, te das cuenta que la misma expresión está ahí, pero en otro tiempo, en otro propósito. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te fijas? Ahí Mateo está diciendo, ahorita el Señor se está concentrando a predicar el evangelio a todas las personas. Pero ahora, en desde entonces que estamos estudiando del versículo 21 de Mateo 16, ahora dice, desde ese momento, ahora el Señor va a hablar específicamente con sus discípulos. Ya no le va a hablar a la gente en general. Ahora se va a concentrar en aquellos que van a llevar el mensaje del evangelio, los que van a promulgar el evangelio, los que van a llevar el mensaje del evangelio no solamente a Palestina, sino a todas las naciones de la tierra, a través de a Pablo, aunque no está ahí, proféticamente Pablo está ahí. Entonces, hermano, Mateo pasa de la proclamación pública de Jesús sobre la cercanía del reino, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Ahora pasa a la instrucción privada, donde ahora toma a sus discípulos y les dice una tremenda realidad, cosa que no le había dicho a los demás. Me es necesario morir y resucitar al tercer día. Eso fue impactante. Impactante, hermanos. Ahora ve el versículo 21, por favor, y ve esta expresión. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario. ¿Qué es eso? ¿A qué te suena? Me es necesario. Imperativo. Obligación. La traducción en el griego podríamos expresarlo como es mi obligación. Me es menester, me es apremiante. O sea, Jesús está diciendo, es mi obligación morir. Es mi obligación sufrir. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y si te fijas, hermano, la expresión está hablando de algo que tiene que hacer, que alguien le mandó.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, que era su obligación, que le era menester. Era sumamente importante que le pasara esto. Ahora yo te pregunto una cosa, ¿amas a Jesús? ¿Sí? No, yo sé que traes ahí pero pues por favor, se apoya. Haz eco, ¿no? Para que no me sienta yo tan solo, ¿no? ¿Amas a Jesús? Las cosas que son importantes para Él son importantes para ti. Entonces, hermanos, si esto es extremadamente importante para el Señor, es extremadamente importante para nosotros. Dice, es importante que yo sufra. Entonces, hermanos, debe ser importante para nosotros. Me es necesario. Me es sumamente importante. Es mi obligación. Recuerda que Jesús actúa muchas veces y actuó por compasión. Vamos a hacer aquí, imagínate en tu mente, hemos hablado de esto. El Señor Jesucristo, ¿por qué le dio de comer a los 4,000? ¿Porque era su obligación? No. ¿Qué dijo? Tengo compasión de ellos. ¿Le dio de comer a los 5,000? ¿Por qué? ¿Porque era su obligación? No, porque tenía compasión de ellos. Cuando Dios sanó a las multitudes, que todos salieron sanos, cuando el Señor Jesucristo liberó a los endemoniados, ¿le era su obligación? No, lo hizo por compasión. Aquí, hermano, expresa algo muy distinto a los milagros que hizo a la gente. A la gente le hizo milagros por compasión, pero esto era su obligación. ¿Te das cuenta, hermano, que para Cristo no es imperativo hacer milagros, sino cumplir con una obligación, un dictamen, una comisión divina? El Padre lo envió a morir en una cruz por nuestros pecados. Y Jesucristo aquí por primera vez empieza a declarar esa gran verdad. Yo no vengo a hacerles milagritos, yo vengo a morir por ustedes. Y esa es mi obligación. Si tú vas a Lucas 2:49, tú vas a encontrar esa expresión, me es obligación. Pero Jesús tiene, hermanos, alrededor, dicen los expertos, más o menos como 12 años. Y recuerdas que se le pierde a José y a María, Jesús se les pierde. ¿Y dónde está Jesús? ¿Y dónde lo encontraron? ¿Con quién? Con los eruditos del Antiguo Testamento, escuchando la palabra, enseñando la palabra, pero no solamente escuchando, sino manifestando una sabiduría que los ancianos se asombraron de la sabiduría del Señor Jesucristo. Y fíjate lo que le dice el Señor Jesucristo a sus papás cuando lo encuentran. ¿Dónde andas, Jesús? ¡Qué susto nos pegas! De veras que ya le íbamos a hablar a los del 911. Y Jesús le contesta a José y a María, me es necesario. ¿Ves? Es mi obligación. Es mi obligación hacer las obras del que me envió. Ayer el Señor Jesucristo ya tenía conciencia de que tenía una obligación delante del Padre. ¿Quién envió a Jesucristo? El Padre. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús sabía que tenía una obligación delante del Padre, una comisión ineludible de parte de su Padre, del Señor. Aún Juan el Bautista entendió perfectamente la comisión del Señor. Y escucha esto, Juan 3:30. Es necesario, me es mi obligación que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Te das cuenta que hay obligación? Aún Juan el Bautista dijo, me es mi obligación yo menguar y que Él crezca. ¿Por qué? Porque Él tiene la comisión. ¿Recuerdas lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús por primera vez? Él es el Cordero inmolado. Él es el sacrificio perfecto, el que va a quitar el pecado del mundo. Es necesario que Él crezca. Hermanos, el imperativo y la obligación de nuestro Señor Jesucristo es salvarnos de nuestros pecados. De ahí en fuera, hermano, lo que nos quiera dar es bendición.
¿Sí me doy a entender? Es que me tiene que sanar. Es que me tiene que prosperar. No, Él no tiene la obligación de eso. Él descendió para salvarte. Y si el Señor te dio a Cristo, ¿cómo no te dará todas las demás cosas? Jesús tiene una gran responsabilidad. Entregó su ser, su vida, vino al mundo. Mas sin embargo, hermanos, a pesar de que el mundo era hostil, el Padre, hermanos, lo comisionó desde el cielo para morir. Y en este caso, hermanos, morir en manos de ¿quién? Ve el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, era su obligación ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Por favor, hermano, recuerda, ¿a quién se lo está diciendo? A sus discípulos. Y cuando escucharon sus discípulos eso, se les cayó la mandíbula. Decir, ¿cómo estás diciendo eso? Si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres el Mesías, eres el Rey de Reyes, ahora dices que vas a morir y que te va a matar el Sanedrín. Cuando el Sanedrín está esperando a que regreses, ¿cómo dices esa locura? Y podemos considerar que es una locura por lo que le contesta Pedro. Que no te acontezca eso. ¿Cómo crees? No, hombre, te estás equivocando, Jesús. Pero era imperativo que el Señor hiciera eso. Ese era su propósito, ese era su ministerio terrenal. A pesar, hermanos, de que es la primera vez que el Señor dice específicamente, voy a morir. De alguna forma oculta lo había dicho en otros pasajes de Mateo. Te pido que vayas a Mateo 9:15. Jesús les dijo, escucha esto, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá días cuando el esposo les sea quitado, cuando el esposo de la iglesia sea muerto, y entonces ayunarán, habrá luto. Jesús ya les había dicho previamente a sus discípulos, quizás no agarraron la onda, pero les había dicho, voy a morir. En Mateo 12, 39, 40, e incluso en Mateo 16, 4, Jesús anuncia su muerte a través de un paralelismo con Jonás. Mateo 16, 4 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Y la señal del profeta Jonás se refería a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Así como Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días y salió del vientre del pez después de 3 días, así el Señor Jesucristo moriría 3 días y después resucitaría al tercer día. Jesucristo ya lo había dicho, pero ahora, hermanos, específicamente está diciendo, me es mi obligación morir. Yo me pregunto si alguien pudiera decir eso. Jesús no está diciendo, me es obligación vivir. Ahora, si amas a Cristo y estás en Cristo y eres discípulo de Cristo, creo que lo más natural es que una persona cristiana tendría que decir, me es mi obligación morir. Sufrir, me es mi obligación. ¿Cuándo has visto el sufrimiento como una obligación cristiana? No, es que me vendieron el asunto de que pues, el cristiano vive y siempre está sano y siempre esto. Oh, por favor. Bueno, al rato ya empezamos con eso. Mas ahora Jesús revela la verdad y vemos esta gran realidad. Es como si el Señor dijera, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, yo soy el Cristo. Lo que acabas de decir, Pedro, no es falso. Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Para un judío de aquel tiempo que esperaba a un Mesías victorioso que descendiera del cielo para gobernar Israel y gobernar
todos los confines de la tierra, era imposible que ellos pensaran que el Mesías tendría que morir. En la mente judía, en la mente de los escribas y fariseos y del Sanedrín, era imposible que el Mesías muriera. Pero no habían entendido los escribas y fariseos el Antiguo Testamento, tampoco Pedro y los discípulos. Ese era el propósito del Señor, aunque la mente judía no podría aceptar eso y podrían decir eso es una locura. Yo me imagino que en ese momento Pedro y los discípulos les pasó este pensamiento por la cabeza. Estás diciendo que por tu voluntad, por la voluntad de Dios, te va a enviar tu Mesías, tú que tienes que reinar al pueblo, va a enviar a ser muerto y a resucitar al tercer día. Y todavía dices que te van a matar aquellos en Israel que están interesados en tu venida. No tendrían que ellos que hacer pompa y no tendrían que hacer fiesta y tocar las trompetas porque el rey de los judíos ha llegado. Ahora dices que en lugar de hacer fiesta, ¿te van a matar? Jesús, ¿qué estás diciendo? Si ellos hubieran sido mexicanos, hubieran dicho, hello. Por favor, o sea, ¿cómo estás diciendo eso? O sea, mexicanos fresas, ¿no? ¿Cómo estás diciendo eso? Pero Jesús, hermano, lo declara enfáticamente y dice que es su obligación. Si vas a Isaías 53:3, tú te vas a dar cuenta de esa realidad que los judíos no entendieron y los discípulos no entendieron. No entendieron que el Mesías tenía que sufrir, que el Mesías tenía que morir. Te digo una cosa, algo interesante, muchos judíos ortodoxos no leen Isaías 53 hoy porque lo consideran totalmente fuera del propósito de Dios. Para un judío, hermano, que todavía está esperando la venida del Mesías, ya se le pasó, ahora sí que está esperando el tren de las 10 y pues se le pasó ya el tren. Jesucristo ya vino el Mesías y resucitó. Pero para ellos, hermano, todavía están esperando a su Mesías. Un Mesías falso, obviamente. Pero ellos no creen que va a sufrir. Y cuando ellos leen Isaías, se saltan Isaías 53. Por esto que te voy a leer. Ve esto. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué hombres? Los escribas, los fariseos, el Sanedrín, los ancianos, el pueblo, lo desechó. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, va a sufrir, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. O sea, lo que está diciendo, el que lo va a herir es Dios. Y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Y sé que muchos saben que este pasaje no se refiere a que Jesús sana de cáncer, de gripa, porque por su llaga somos nosotros sanados. No, el pasaje se refiere a la peor enfermedad que puede tener un ser humano. El cáncer espiritual, el pecado. Jesús nos sanó de pecado a través de su sufrimiento, pero no entendieron eso. Los discípulos no entendieron eso. Los escribas y fariseos no dan, y hoy en día todavía un judío dice, es imposible que el Mesías sufra. Por eso Jesucristo no es el Mesías verdadero. Pero hermanos, no entendieron Isaías 53. El siervo sufriente de Jehová, muchos titulan ese pasaje. Esta comisión era necesaria, tenía que hacerse. No surgió de la eventualidad. No es que Dios dijera, ¿sabes qué se me ocurre ahorita? Híjole, te mandé a que reinaras, pero mira cómo te desecharon estos. En lugar de aceptar a su rey, ya te desecharon. Hijo, ¿qué crees? Vamos a tener que hacer otra estrategia. Entonces, mira, se me ocurre ahorita que mueras en la cruz por los pecados de ellos. ¿Sabes qué? Vamos a activar el plan B, porque el plan A no lo echaron a perder estos incircuncisos. ¿Tú crees que Dios tiene un plan B? No, hermanos. Esto
fue trazado antes de la fundación del mundo. Dios sabía de nosotros. Dios sabía de la maldad del hombre. Y desde antes de la fundación del mundo planeó todo esto. Jesús sabía. Y por eso, hermano, dice, me es imperativo, me es necesario, es mi obligación. No ahorita, no porque me la mandaron ahorita. No porque me mandaron un ángel y me dijo, ¿sabes qué? Dice el Señor que habrá cambio de planes. No, Él lo sabía desde antes que el mundo existiera. Desde antes de Génesis 1, Él lo sabía desde la eternidad pasada. ¿Por qué? Hay motivos. El Señor nunca hace algo sin propósito. Siempre Dios hace algo con propósito. ¿Y sabes cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios para hacer todas las cosas? Darse gloria. Yo creí que porque me amaba. Te ama, pero ¿sabes qué? Es para darse gloria a sí mismo. ¿Para qué creó todo lo que existe? ¿Para qué creó al hombre y a la mujer? ¿Para qué creó la humanidad? ¿Para qué permitió que Cristo llegara a la cruz? Para la gloria de Él. Todo es para la gloria de Él, hermano. Él siempre hace algo con propósito para darse gloria. Pero podemos ver, hermano, en este pasaje 4 motivos de Jesús, del por qué Jesús lo hizo. Podemos ver en este plan que era necesario, que la única forma por la cual Dios podría salvar a la humanidad era castigando a Jesús por el pecado de cada uno de los pecadores que creyeran en Él. Jesús sería el sacrificio, el rescate de muchos. Jesús sabía que tenía que rescatar a muchos. Vete a Mateo 20:28. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Fíjate, el Señor dice, no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. El Señor sabía que tenía que dar su vida. ¿Eso qué quiere decir? Morir. ¿Para qué? ¿Para rescatar a todos? No, a muchos. También era necesario el derrocamiento del pecado a través del derramamiento de la sangre inocente de un cordero, de Jesucristo, el cordero inmolado que quita el pecado del mundo para el perdón de los pecados. Porque así lo dictó Dios. Si tú me alcanzas en Hebreos 9:22, y si no lo escuchas de nuevo en tu casa por Facebook, en Hebreos 9:22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Era necesario derramar la sangre de Jesucristo para que fuera pagado el precio por el pecado. Entonces estamos viendo, hermano, que había motivos. Era necesario que Jesucristo muriera para rescate de muchos. Era necesario que Jesús derramara su sangre para remisión del pecado de los hombres que creyeran en Él. También era necesario, pues Dios conocía desde antes de la fundación del mundo que necesitábamos un Mesías para rescatarnos. Ve en Efesios 1:4-5. Efesios 1:4-5. Quiero que entendamos por qué Jesús está diciendo, me es mi obligación. Efesios 1:4-5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús. El Señor sabía que necesitábamos ser adoptados porque sin Jesús somos hijos del diablo. Pero en Jesús somos hijos de Dios. El Señor, antes de la fundación del mundo, sabía que era necesario que Jesús muriera para que nosotros fuéramos recibidos delante de su presencia. ¿Y por qué eso? Lee, bueno, si ya llegaste. Por el puro afecto de su voluntad. ¿Porque estabas muy guapo? ¿Porque eres muy inteligente y muy espiritual? ¿Porque eres la princesa de Jesucristo? Sin Cristo eres horrible delante de Dios.
Pero en Cristo, Dios te ama con el mismo amor del Hijo. Con el mismo amor que tiene a su Hijo, te ama. Porque estás en Cristo, estás en Él. Sin Cristo, hermano, nada le es atractivo a Dios. Por el puro afecto de su voluntad. Y otra razón, hermanos, es porque era el cumplimiento de lo que Dios profetizó. O sea, Dios dijo en el Antiguo Testamento: voy a mandar a un Mesías. Lo acabamos de leer en Isaías 53. Era necesario que padeciera en mano de los hombres. Era necesario que subiera a una cruz para que pudiera morir, y por su llaga, por su sacrificio, por su herida de muerte. Porque Él fue el cordero inmolado. Inmolado es herida de muerte. Quitar el pecado del mundo. Salmo 16, 9, 10. Salmo 16, 9, 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Es un salmo mesiánico. Mi carne también reposa confiadamente. Y escucha esto. Y esto ya no lo está diciendo David, lo está diciendo Jesús. Porque no dejarás mi alma en el Seol, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo, el Mesías, vea corrupción. Y Jesús, hermano, su cuerpo no tuvo corrupción. Y su alma no está en los muertos, está en el cielo, reinando y viviendo para la gloria de Dios. Ahora entiendes por qué Jesús dice: me es mi obligación morir. Pero cuando Jesucristo habló de su muerte, inmediatamente habló de su resurrección. Imagínate que nada más haya dicho: me voy a morir, pues ya se acabó. Pero Pedro y los discípulos no entendieron la siguiente frase. Escuchen, Pedro, escuchen: voy a morir, voy a padecer. No, ¿cómo crees? Que no te acontezca eso. No, no. Pedro, pero voy a resucitar. ¿No entiendes eso? Voy a resucitar. Le era sumamente necesario a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, muchos piensan que el ministerio de Jesús es hacer milagros, sanar gente, sanar enfermos, darte dinero, sacar demonios. Otros dicen que incluso hasta hacerte millonario. Algunos dicen que si no eres cristiano millonario estás en maldición. Algunos dicen que si estás enfermo estás mal con Dios. Algunos dicen que el ministerio de Jesús es venir a hacer milagros. Ahora yo te pregunto, hermano, para hacer milagros, para sanar a la gente, liberar a las personas, ¿no podría haberlo hecho el Señor Jesucristo desde el cielo? Hermano, desde el cielo dijo: hágase la luz. ¿Y qué pasó? No podría haber dicho: salte demonio desde allá y se sale. Pero hermano, para morir en una cruz no se puede hacerlo en un cielo perfecto. Se tiene que hacer en una tierra llena de pecado. La cruz, hermano, es aquí, en una tierra llena de pecado, un instrumento de muerte. Hermano, el Señor no pudo haber sido crucificado en el cielo. Era necesario que descendiera, que se hiciera carne y que padeciera para salvación de nuestros pecados. Por eso le era imperativo: tengo que bajar. Tengo que nacer, tengo que ser hombre. Y el principal propósito de todo esto es nacer para morir, nacer para sufrir. Pero quiero aclararte una cosa: el Señor nunca tuvo amargura, siempre lo hizo con gozo, porque su mayor satisfacción, Juan 4, es hacer la voluntad de mi Padre. Mi gozo, hermanos, escucha esto, mi gozo es sufrir. Mi gozo es sufrir. Ahora, ¿por qué a Jerusalén? ¿Por qué no se fue a Egipto? Pues oye, si querían piedad, ¿por qué no se fue a Babilonia? ¿Por qué no se fue a Mesopotamia? ¿Por qué se fue a Jerusalén? ¿Por qué? Porque Jerusalén era la ciudad de los sacrificios. Era el lugar donde se sacrificaban a los corderos. Y era necesario que el Cordero de Dios padeciera y fuera ejecutado en la ciudad de las ejecuciones, Jerusalén, en el templo. Pero no fue en el templo.
fue en un monte Gólgota, donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Ahí tendría que padecer mucho, hasta la muerte. Su padecimiento no era padezco un ratito, no. O sea, el punto cúspide, hermano, del sufrimiento, ¿cuándo se acaba el sufrimiento? Cuando te mueres. ¿Por qué crees que mucha gente se suicida? Es su forma de pare de sufrir. Dicho sea de paso, el que se mete a pare de sufrir o a camino extremo, pues se está metiendo, ya sabrás, luego, ahorita llego al tema, ¿no? O sea, pero se me está metiendo en mi lugar. Quieren parar de sufrir. Ya no quieren sufrir. Pero sin embargo, hermanos, lo que vemos en este pasaje es que nuestro Señor Jesucristo fue a este lugar para sufrir, para llegar hasta el punto cúspide, hasta el punto donde supuestamente uno deja de sufrir, la muerte. Y sería atormentado, sería torturado, sería totalmente humillado por 3 grupos de personas. Los ancianos, que eran los líderes de varias tribus esparcidas por Israel. Los principales sacerdotes, que principalmente, hermanos, eran saduceos. Y por otro lado, estaban ahí los escribas, que principalmente eran fariseos. ¿Qué quiere decir? El Sanedrín, el centro del poder político y religioso, sería el que ejecutaría, el que haría sufrir a nuestro Señor Jesucristo. Ellos utilizarían su poder para matar a su Mesías. Ve el versículo 21. Ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Jesús dijo entonces que tenía que morir, pero que iba a resucitar. Y en el momento de que Pedro lo escuchó y los demás hermanos lo escucharon, entendieron mal. Porque déjame decirte una cosa, Pedro es el que dijo primero, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y los demás, ¿qué dijeron? No dijeron nada. ¿Qué quiere decir? Estás en lo correcto, Pedro. Nosotros pensamos lo mismo. Y en este caso, hermano, otra vez Pedro habla, y lo que dice Pedro no es, hermano, refutado por los demás. Se quedan callados y Pedro es el que habla. Y aquí hay un gran problema, porque la respuesta de Pedro no fue para nada grata delante del Señor. Pedro no entendió. Mira, quiero decirte una cosa, escucha. Pedro entendió quién era el Mesías, pero no entendió para qué. Pedro entendió quién era el Mesías, pero no entendió para qué. La segunda realidad que vamos a ver el día de hoy es la incomprensión humana. La primera fue que Jesucristo tenía que sufrir aquí en la tierra. Pero la segunda realidad que tenemos aquí es la incomprensión humana. ¿Cómo vas a sufrir? Hermanos, Dios lo dijo a través del profeta Isaías, y conoces este texto. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. O sea, hay cosas que no vas a entender. Hay cosas que no vas a entender, y más en el contexto del sufrimiento. ¿Por qué sufren los cristianos? No vas a entender. Pero en este texto podríamos entender mucho más. Hay cosas, hermano, del pensamiento de Dios que no son nuestra incumbencia. Y muchas cosas, hermano, y en el caso de Pedro y de los discípulos, la cruz era incomprensible para ellos. No es posible el sufrimiento para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pedro sabía quién era Jesús, pero no sabía para qué había venido. Por eso tuvo el gran atrevimiento de corregirlo. Vele el versículo 22. Entonces Pedro, y esa es Petros, la piedra pequeña, ¿recuerdas? Petros. Entonces Pedro, tomándole aparte,
O sea, diciendo, Jesús, ven para acá. Ven para acá. Ven. Quisiera yo tomarte aparte. ¿No? Comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera. ¿Cómo se te ocurre? Eso es imposible. En ninguna manera esto te acontezca. Ahora sí que, como dicen en buen mexicano, Pedro se lo jaló. ¿No? Ven para acá. Pedro pensaba que Jesús estaba pensando de una forma opuesta a Dios. Estaba diciendo una locura. Por ello tomó a Jesús y lo llevó aparte. Y con supuestamente un sentimiento de reflexión más profunda de Pedro, diciendo, ¿sabes qué? Jesús, creo que no estás pensando bien. Lo comenzó a reconvenir. Esta expresión de reconvenirle es corregirle. Mateo 16:20. Encontramos una expresión paralela. Mateo 16:20. Entonces Jesús mandó a sus discípulos, y esa es la misma expresión. Mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era el Cristo. O sea, Pedro le dijo a Jesús, te mando que no pase eso. ¿Ya empiezas a ver el asunto? Señor, no me mandes sufrimiento. Te mando, reprendo, ato, encadeno, me protejo de todo espíritu de sufrimiento en esta tierra. Yo vengo aquí a ser feliz. Que no me acontezca eso. Esta expresión es mandar con autoridad. Pedro tuvo el desacierto de mandar con autoridad al Señor Jesucristo. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Señor, ¿estás diciendo tal locura? Por favor, considérate a ti mismo. Ve por ti, ¿no? Primero ve por ti. ¿Por qué? Porque la tradición humana es primero tú, después tú y hasta el último ¿quién? ¿Qué no tienes autoestima? ¿Qué no tienes autoimagen? Ya me estoy adelantando de lo que vamos a hablar la próxima semana, que es el siguiente versículo. Considérate a ti mismo, por favor, ve por ti. Ni se te ocurra hacer tal cosa. Piensa en ti y solamente en ti. Esto lo vemos por el versículo 24. Por favor, pon tus ojos ahí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo como yo lo hago. Tome su cruz como yo lo hago y sígame como yo sigo al Padre. No eres tú lo importante. Lo importante es por qué eres cristiano. Para Jesús era importante de la declaración de Pedro. ¿Quién dice ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Pedro, ¿para qué? Para sufrir, Pedro. Voy a morir y voy a resucitar. ¿Por quién? Por ustedes. Que no te acontezca eso. Imagínate, hermano, si Dios fuera, perdóname la expresión, un pelele que le hiciera caso a la boca de un humano. Ay, Pedro, ¿estás diciendo eso? Ay, entonces, hermano, si Cristo le hubiera hecho caso a Pedro, ninguno de nosotros seríamos salvos. Y ese era el propósito de Satanás, oponerse a que Cristo subiera a la cruz. Pero gloria a Dios, tenemos un Dios soberano, hermano, que no le hace caso a nadie. Es que el Señor me hace caso siempre a mí. Híjole, uy, hasta te duelen las tripas cuando escuchas a alguien decir eso. Tú dime por qué quieres que orar, porque yo tengo el contacto directo. O yo voy a hablar con el pastor porque ore por mí, porque él está más cerca de Dios. Y a él sí le hace caso. Uy. Ya me dolió todo, ya me voy.
Para Pedro y para todo judío era reprobable el hecho de que el Mesías sufriera. Y eso era imposible para ellos. Por eso Pedro dijo tal cosa. Es más, ellos consideraban que el sufrimiento no estaba dentro de la voluntad de Dios. Es más, ellos decían que era maldición el que fuera crucificado en un madero. Era maldito. ¿Cómo estás diciendo que el Mesías es un maldito? Pues el mismo de Mesías dijo que se iba a hacer maldición, iba a cargar maldición en él para transmitir bendición a nosotros. Hermanos, Dios no introdujo el sufrimiento a la tierra. El sufrimiento a la tierra lo introdujo el pecado, Satanás, el hombre egoísta, la mujer egoísta, Adán y Eva. Ellos fueron los que introdujeron el sufrimiento. Mas Dios en su soberanía toma el sufrimiento para hacer su propósito. Y escucha esto. Dios tomó el sufrimiento de Cristo para bendecir a su iglesia, para cumplir su propósito y rescatar a su iglesia. Hermano, el sufrimiento para el creyente, el sufrimiento en el ámbito de Dios no es para destrucción, sino es para edificación, porque a través del sufrimiento de Cristo nosotros fuimos curados, fuimos sanados, fuimos recuperados. ¿Por qué esa visión cristiana mal entendida de creer que el sufrimiento es malo? ¿Cuál fue el problema de lo que hizo Pedro? Él estaba actuando como todos los seres humanos que quieren escapar del sufrimiento, de la muerte. ¿Cómo crees? Muchos hacen circo, maroma y teatro para evitar sufrir y evitar morir. No quiero sufrir. Entonces por eso ahorro dinero. No quiero que mis hijos sufran. Entonces por eso hago dinero y los meto en una carrera. ¿Por qué? Porque así van a tener dinero y van a evitar. Y el seguro, no te estoy diciendo que estudie la gente está mal, no te estoy diciendo que un seguro de gastos médicos, pero normalmente, hermano, no es por una simple y sencilla cuestión de sabiduría y precaución, es por miedo a sufrir. Y por miedo a sufrir se acercan a lugares como para sufrir. Y les llega ahí un pseudopastor que dice: aquí si la rosa de Shaddai y que reprende tus demonios, y aquí ya no vas a sufrir más, y te va a liberar la bruja del espíritu inmundo y quién sabe qué y quién sabe cuál, y vas a prosperar, y te pasan en la tele unas imágenes de unas casotas, unos carrotes. Si eres cristiano ya no vas a sufrir. Y ahí va la gente, ve. ¿Por qué? Porque no quieren sufrir y se meten a pare de sufrir, a camino extremo, todo ese tipo de sectas. Porque la principal promulgación de ellos es que la necesidad de Cristo es que te bendiga, te prospere y te ayude y que no te pegue ni el aire. Pero Jesucristo dice: mi prioridad, mi imperativo es sufrir. Y si vemos más arriba, Jesucristo les dice: y la iglesia va a morir, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Van a sufrir, van a morir, pero en el momento que les llame se van a levantar en resurrección para mi gloria y para mi honra. Van a volver a vivir como yo he muerto y he resucitado, así morirán y resucitarán. Pero ¿sabes qué? Cuando hay un pensamiento de éxito, que el concepto de éxito no lo entiende el cristiano, se tendría que poner a pensar si realmente Dios piensa lo mismo. Pero como lo acabamos de leer, Dios no piensa como hombre, Dios piensa como Dios. Y el cristiano tiene que pensar como Dios, no como hombre. El cristiano tiene que pensar como Dios, no como hombre. Ay, bueno, pues ya si estamos en esas. Amado Señor. Primera de Pedro 3:16. Primera de Pedro 3:16. Y te leo.
teniendo buena conciencia, le dice Pedro a la iglesia, para que lo que murmuran de vosotros, fíjate, está hablando de una iglesia perseguida, que está murmurando en contra de ellos. Porque ser cristiano, hermano, y entre más cristiano eres, más problemas vas a tener con los demás. Si tú en tu trabajo dices que te la llevas muy cachetona con todos, y en tu familia no tienes conflictos, yo te pregunto si realmente estás reflejando el evangelio. Pero cuando empiezas a reflejar el evangelio y a comportarte como un verdadero creyente, empiezan a haber problemas. Y la iglesia empezó a tener problemas y dice, empezaron a murmurar de ustedes como si fueran malhechores. Oye, ¿qué hicieron malo? Pero ya murmuran de ustedes. Y en el contexto, hermano, de este pasaje bíblico estaban diciendo los cristianos quemaron Roma, no Nerón. Nerón dijo, pues yo agarré el cerillo, pero ¿sabes quién fue? Los cristianos. Y empezaron a matar a todos los cristianos. Y empezaron a decir y a murmurar que eran malhechores, que eran incendiarios, que eran piromaníacos. Y sean avergonzados los que le calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, ustedes están bien, tienen una buena conducta delante del Señor, pero les están culpando de algo que no hicieron. Ahora escucha el 17 y escúchalo bien. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La voluntad de Dios, si lo quiere, es que suframos por el evangelio. Ay, esa no es la voluntad de Dios. ¿Y qué hago con este pasaje? ¿Qué hacemos con lo que dijo Cristo? Me es imperativo que yo sufra. Hermanos, si tú eres cristiano, tu imperativo es, sobre todo, sufrir. Porque si eres realmente creyente y reflejas el evangelio y llevas el evangelio, te vas a meter en problemas con este mundo. Y te vas a meter problemas con la familia, con los del trabajo. A lo mejor hasta te corren. A lo mejor la familia te deja de hablar, ¿sí o no? Tu propia familia, los que decían a un día antes, decía, tú eres mi brother, tú eres tú eres, apenas empiezas a manifestar lealtad a Cristo y te dan la espalda, al grado que la relación más íntima, la suegra y la nuera, se dejarán de hablar, dice Jesús. Bueno, estoy siendo irónico porque no creas que es la relación más íntima. El padre y el hijo, por causa de Cristo. Hermanos, Jesús le estaba diciendo a Pedro, van a morir. Y yo voy a morir, pero van a resucitar porque yo resucitaré. Pedro, van a sufrir. Yo también voy a sufrir, pero ustedes confíen, porque yo resucité. Confíen en eso. Obviamente, hermano, yo estoy viendo ya toda la Biblia. No podemos juzgar a Pedro tanto. Ay, ese Pedro se pasa de listo. ¿Por qué? Porque Pedro no tenía toda la Biblia escrita. Estaba conociendo a Jesús de una forma, hermano, progresiva. Pero ¿sabes qué es lo más delicado? Nosotros ya tenemos la Biblia terminada. Ya la tenemos terminada. Y todavía sale el creyente. Hay iglesias, hermano, que dicen que fue una locura que Jesucristo subiera a la cruz. Hay hermanos teólogos que dicen que Jesucristo se le salió de control, que no quería subir a la cruz y que lo agarraron y pues ni modo lo crucificaron por andar hablando de más. Pero eso es totalmente falso, porque Cristo cada vez que dijo que iba a morir, porque lo dijo, estaba diciendo, no me agarraron de sorpresa. Es más, de sorpresa les toma lo que les voy a decir. Voy a morir, pero voy a resucitar. No fue una sorpresa, fue algo predestinado. En la concepción del hombre sufrir es malo, pero en la concepción de Dios sufrir es gloriosamente bueno. El salmista en el Salmo 119, escucha lo que dice en el versículo 71. Bueno me es haber sido humillado. Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Cuando sufres es cuando más oras.
Cuando sufres es cuando más lees la Biblia. Cuando sufres es cuando más dices, mejor me alineo a tus estatutos. Mejor me alineo. Dios permite el sufrimiento para corrección, para edificación, para hacer madurar al creyente, pero nunca para destruirlo. Nunca, nunca Dios nos destruirá. Pero sí nos hará madurar. Es conocido Dios aún más por medio del dolor. Aprendemos más en su palabra, nos refugiamos en ella. Cuando un cristiano sufre, es edificado, no destruido. Pedro tuvo fe para confesar que Cristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, pero no tuvo la suficiente fe para creer que era necesario que muriera y padeciera por nosotros. Cualquiera diría, ese Pedro de veras, ¿cómo se mete en problemas? Pero como te dije, a veces estamos peores nosotros. No quieren sufrir. No queremos sufrir. Y vamos y corregimos al Señor. Y cuando viene el sufrimiento, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿No te suena lo mismo que a Pedro? Cuestionamiento, o sea, decirle, ¿por qué yo? Explícame. Casi le estás diciendo al Señor, te ordeno que esto que me está pasando a mí se lo eches a otro. ¿Por qué yo? Piden una consejería y se les dice lo que dice la Biblia y se enojan y hasta se van de la iglesia y ya me pasó. Y si algo he aprendido, hermano, porque ahorita estoy en el seminario en consejería bíblica y lo que dice el consejero bíblico, su único propósito es llevar a la persona a Cristo. Ese es su único propósito. Así dice la Biblia y así tienes que hacer para glorificar el santo nombre del Señor. Ay, no, pues yo pedía un consejo mucho más sabio que la Biblia, y se van. Y en medio del sufrimiento descarta la palabra de Dios. Y eso es una actitud petrina. Se le dice a la mujer que debe someterse a su marido y se enoja. Se le dice al esposo que tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, lo que está diciendo Efesios 5, está diciendo, tienes que estar dispuesto a morir por tu esposa y sacrificarte al grado de ser tú un siervo de tu esposa, porque eso es un esposo, el siervo de su esposa, y se enojan. No, yo soy la autoridad. Sí, eres la autoridad, pero siempre que Dios levantó una autoridad fue para humillarse, porque Cristo es la máxima autoridad y no tomó a ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo para servir a su iglesia. Y ya sabrás el papas fritas del esposo que yo soy la autoridad y a mí me... Hermano, pregúntale a Laila, ahora me he dado por lavar trastes. Nada más por darme cuenta de esto. Hoy en la mañana llegué y le dije, y ahorita lo estoy recordando, amada, ¿quieres un té? ¿De qué la quieres, mi vida? De hierbabuena. Ahorita te lo traigo. Porque yo soy siervo de ella. Y si no entiendes eso y te enojas, estás teniendo una actitud petrina. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre decir eso? No contesta tal cosa. ¿Cómo crees que yo le voy a estar sirviendo un té a mi esposa? Ya me puse bravo, ¿verdad? Pasan los problemas económicos y en lugar de darle gracias a Dios por los problemas económicos, te amargas y le reprochas a Dios y te afanas. ¿Y sabes qué es el afán? Decirle a Dios que no es fiel. Decirle a Dios que no le interesa tu vida material. Decirle a Dios, ¿sabes qué? Mira, a lo mejor ni te diste cuenta que tengo problemas económicos. A lo mejor ya te diste cuenta, pero ni te interesa. O si te interesa, no puedes o no quieres. Y por eso me afano. Y por eso yo, ¿sabes qué? Me voy a trabajar aunque sea domingo. Porque es más importante los frijoles que adorar a aquel que te da los frijoles. ¿Te fijas que de repente tenemos actitudes petrinas? Nos afanamos por las cosas materiales.
cuestionando el carácter de Dios cuando Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, comida, bebida, vestido, yo te lo voy a dar. Pero tú enfócate en una cosa y no te afanes por las cosas materiales. Pedro, con más entendimiento, hubiera analizado las palabras de Jesús y hubiera dicho: Señor, si te es necesario sufrir y morir y pasar por esa situación, si te es necesario, Señor, yo estoy contigo. Porque tu necesidad es mi necesidad, tu caminar es mi caminar, y donde tú pises, yo pondré mi pie. Y Jesús les tuvo que aclarar y decir: el que quiera ir en pos de mí, el que quiera seguirme, es necesario que sufra. Pero sin embargo, hermanos, Pedro le dijo lo mismo prácticamente que le dijo el diablo en Mateo 4:11. El diablo entonces le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús, ¿qué crees? Lo que está pidiendo tu Padre está muy duro. Más fácil, mira, nada más arrodíllate delante de mí y todo este mundo que vienes a rescatar, yo te lo doy. Está más fácil. Para de sufrir. ¿Y Jesús qué dijo? Yo solamente me arrodillo delante de Dios. Pero cuando Jesús hizo eso, dice en Mateo 4:11 que el diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían. Hermano, el sufrimiento no es para siempre. Cada vez que nosotros tenemos una victoria en Cristo, ten considerado que siempre Dios te va a asistir. Dios va a mandar ángeles. Dios va a mandar su providencia para restituir, para sanar, para sacar adelante a su siervo, como pasó con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Absolutamente nadie. Hermano, cuando sufras, no te atrevas a contradecir al Señor. ¿Sabes cuál sería la mejor actitud cuando estás sufriendo? ¿Reprocharle? ¿Decirle por qué yo? Gracias. 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 Porque sé que lo que estás haciendo es moldeándome. Moldeándome. Hermanos, entonces vimos dos realidades. Veremos la última y más rápido. Las dos realidades que nos hacen comprender principalmente cuál es el propósito de Jesús en esta tierra y de su iglesia. El primero es el principal propósito de Jesús es la cruz. El segundo encabezado, realidad, es la incomprensión humana, sufrir. No entendemos que tenemos que sufrir. Y el último encabezado, la reprensión de Jesús. Piensa como Dios, tienes que sufrir. Jesús entonces, tan pronto, hermanos, si pones tus ojos en el versículo 23, tan pronto que Pedro, es más, ni siquiera la expresión habla de que ni siquiera dejó hablar más a Pedro. ¿Quién sabe qué tanta barbaridad más hubiera dicho? De inmediato el Señor le tapó la boca. Y ahora la reprensión era genuina. No era que los patos tirándole a las escopetas, ahora la escopeta le tiraba al pato. Aquí sí había autoridad, aquí sí había respaldo del cielo, aquí sí había realidad. Y ve el versículo 23, pero él, volviéndose de inmediato, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Pedro fue sacudido en ese momento por esas palabras del Dios eterno. Ahora la pregunta es: ¿Pedro era Satanás? ¿En ese momento se personificó Satanás? ¿Se le metió Satanás? O sea, estás diciendo que ese que iba a ser el primero que proclamó la realidad de la iglesia cristiana
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El primer cristiano que confesó esa realidad de la iglesia de Cristo, ¿se le metió el diablo y hubo una posesión demoníaca? La respuesta es no. Un cristiano no puede ser poseído por el diablo, ni por un espíritu inmundo. Pero Pedro le rentó la boca a Satanás. Le rentó la boca a Satanás. No se le metió el diablo. En ese momento Satanás gobernaba la boca de Pedro. En lugar de aldear la palabra de Cristo, empezó a aldear la palabra de Satanás. Y la palabra de Satanás es: no subas a la cruz. La palabra de Satanás es: Cristo tiene que detener su plan redentor. Por eso Satanás, hermanos, se metió en Herodes, en ese sí se metió, yo lo creo, para mandar a matar a todos los niños menores de 2 años, por querer matar a Jesucristo. Por eso tentó directamente Satanás al Señor Jesucristo en Mateo 4, en la tentación en el desierto. Durante 40 días y 40 noches, el Señor, hermano, estuvo en prueba para que después viniera Satanás a tentarlo de una forma bestial. Satanás siempre quiso ser el opositor. Satanás quiere decir opositor. Y Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, apártate de mí. Eres un opositor de mi propósito. Esa piedra pequeña, hermano, esa piedra pequeña, ese Petros, ahora se convertiría en una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo de mi propósito. Me eres adversario, queriendo corromper mi obra. La grave expresión de Pedro tiene todo el sentido de lo que piensa Satanás. Jesús tiene que ser detenido. La obra de Jesús, el propósito de Jesús tiene que ser detenido. Y vuelvo a insistir, cada vez que un cristiano dice: ¿por qué a mí?, está teniendo la boca de Satanás. No lo hagas. Ese propósito que tienes conmigo, no lo hagas. Hazlo con otro. No, no es así. Satanás, hermano, siempre quiso ser el opositor y por eso estuvo con Adán y Eva. Cuando Dios hizo todo lo que creó en su gracia, en su poder, en Génesis 3 vemos a Satanás queriendo impedir la obra de Dios. Vemos a Satanás presente siempre en los mejores eventos. Cuando el Señor quería hacer algo glorioso, Satanás venía a quererlo echar a perder. Jesús, evítate el sufrimiento, era la voz de Satanás. Pero simple y sencillamente, Jesús le dice: estás pensando como un simple humano, porque los simples humanos piensan que no se debe de sufrir en la vida. Ese es el pensamiento de los hombres. Y por eso ve en el versículo 23 al final. ¿Por qué? Porque no pones la mirada en las cosas de Dios. No estás entendiendo el propósito de Dios, sino en las cosas de los hombres. Nosotros no podemos ser más inteligentes que Dios, hermanos. Pedro creyó que era más inteligente que Cristo y se atrevió a corregirlo. Pedro no se había dado cuenta de que estaba teniendo una mente humana, que esa mente humana no es más inteligente que la mente de Dios, que es infinita. La mente del hombre es finita, es corta. No entendemos, hermano, no podemos ver más allá de las paredes, no podemos ver más allá de nuestras propias narices. Pero la persona sabia, hermano, es el que se sujeta al pensamiento de Cristo. Cuando una mente deja de pensar como Dios, empieza fácilmente a pensar como Satanás. Te lo vuelvo a decir, cuando una mente deja de pensar como Dios, fácilmente cae en la trampa de Satanás y empieza a pensar como Satanás. Dicho de otra forma, para ir entendiendo y cerrando, si dejas de leer la Biblia, vas a empezar a pensar como Satanás. Si dejas de leer la Biblia, vas a empezar
a pensar como Satanás. Y tu boca se va a llenar de reclamos hacia Dios, creyéndote más sabio que Dios. Por eso es la causa de que tantos creyentes se quejan, porque no leen la Biblia. Pero quiero decirte algo hermoso que está pasando en esta iglesia. Llegan y me cuentan, y ¿sabes qué me dicen ahora muchos hermanos? ¿Sabe que estoy pasando por una situación bien difícil? Pero ¿sabe qué? Quiero que demos gracias a Dios por lo que estoy pasando, por mi enfermedad. Cuando hablas con hermanos como Gerardo, cáncer, un tumor aquí, un tumor en el hígado, un tumor aquí. O sea, cáncer no es COVID, hermano. COVID, pues por lo menos, a ver. Bueno, no sé, ya no sé. Pero hablas con un hombre que dice gracias. Hermanos, deja de leer la Biblia y vas a empezar a pensar como Satanás. Lee la Biblia, profundiza en la palabra de Dios y empezarás a pensar como Dios. Hermano, Pedro tenía una justificación. La Biblia no estaba terminada de leer. Él todavía no conocía la plenitud del Cristo que estaba delante de él. Pero llegó a conocerlo a tal grado, hermanos, que fue crucificado, dice la tradición, de cabeza, y que todavía en el momento de que también crucificaron a su esposa, le dijo a su esposa: amada, ten esperanza en Cristo. No pare de sufrir. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi esposa? No. Con esto terminamos. 1 Corintios 2, 14. Primera a los Corintios 2, 14. Y Pedro fue un hombre natural. Pero el hombre, en ese momento, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura. Y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente, como en el momento que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tuvo un discernimiento dado del Padre espiritual y puede decir la verdad. Pero cuando tú te desconectas de la mente de Cristo, son locura. En cambio, versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros los cristianos tenemos la mente de Cristo, la palabra. Hermanos, leer la Biblia es sumamente importante. Si no sabes por qué sufres, lee la Biblia y la Biblia te va a dar la respuesta. La Biblia habla, hermano, de que el sufrimiento para el cristiano no es para destrucción, es para edificación. Por eso, hermanos, gloria a Dios que podemos entender este pasaje, y de este pasaje salió el nombre de esta congregación, Palabra Abundante. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y si la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, hermanos, podemos vivir en medio de un mundo caído para la gloria del Señor. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad, por tu palabra, Señor. Señor, perdónanos si hemos cometido el atrevimiento de Pedro de juzgar lo que tú haces, lo que tú mandas en nuestra vida, de amargarnos cuando hay sufrimiento, cuando no hay entendimiento, Señor, de que el sufrimiento no es para destrucción, sino para edificación. Aún Cristo tuvo que morir, no para destrucción, sino que Él prometió algo, Señor: edificaría su iglesia. Y no habría forma de edificar su iglesia si no había muerte, Señor, porque todos somos pecadores y no se puede edificar una iglesia en pecado, sino es necesario edificar una iglesia en la santidad de la verdad de Cristo. Gracias, Señor. Perdónanos por nuestros cuestionamientos. Cambia nuestra mente a través de tu palabra y haznos madurar, Señor, para tu gloria y para tu honra. Y que cuando vengan los sufrimientos, la adversidad, el dolor, la enfermedad,
nosotros en medio de eso podamos, Señor, tener paciencia y darte gloria y honra aún en medio de todo eso, sabiendo, Señor, que tú lo ocupas para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.